Yo quiero invitarte a buscar ahí donde estás en Lucas. Vamos a continuar nuestra serie según el Evangelio de Lucas. Y puedes ir conmigo a Lucas capítulo 12. Amén. Lucas capítulo 12. Si puede ponerse en pie conmigo para reverenciar la palabra del Señor, vamos a estar leyendo versículos del 13 al 21. Amén. Del 13 al 21. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo: La heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: Esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Bendícela, papá. Ayúdanos a entenderla en esta mañana y a tener un corazón dispuesto a recibir y a poner en práctica lo que tú nos quieres enseñar a través de ella. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. ¿Para qué estás viviendo? Esa es la pregunta en la que quiero que esta mañana podamos reflexionar a la luz de la palabra, podamos examinar nuestra vida, nuestro corazón, ¿no es verdad? ¿Para qué realmente estamos viviendo? ¿Estamos viviendo para lo terrenal o estamos viviendo para lo celestial y lo que es eterno? Es una pregunta muy buena para reflexionar, y más en este pasaje, que vemos anteriormente lo que vimos, y es que en este capítulo de Lucas, capítulo 12, los versículos anteriores, Jesús acababa de preparar a sus discípulos para enfrentar ¿qué? La persecución, las dificultades, los problemas. Les dijo en el versículo 7 del capítulo 12, no teman, ustedes valen más que muchos gorriones, que muchos pajarillos. También les enseñó que Dios los conoce, los cuida y no los abandonará. Uno esperaría, digo yo, si estás aquí esta mañana conmigo, que después de escuchar esas palabras tan alentadoras, de tanto ánimo para sus discípulos, uno diría: wow, todo el mundo debe haber empezado a decir ahí, qué ricos somos, tenemos un Padre que cuida de nosotros, ¿no es verdad? Que dice que delante de sus ojos tenemos mucho más valor que los animales, que gorriones tan pequeños e insignificantes, de los cuales Dios nos olvida. ¿Cuánto más nosotros, los hijos de Dios, el valor que tenemos delante de los ojos de nuestro Padre? Pero vemos que la historia no continúa con una expresión como esa, después que Jesús termina de enseñar en los versículos anteriores. Mientras Jesús estaba hablando de Dios, de la eternidad, del cuidado, del amor de un Padre, de advertencia, de persecución y de la ayuda que Dios nos daría a través de su Espíritu Santo, vemos que hay un hombre dentro de la multitud que su mente y su corazón estaban en otra cosa. ¿Dónde estaba enfocado la mente y el corazón de aquel hombre? En una herencia, en dinero, en cosas terrenales, pasajeras, materiales. Y probablemente este hombre estaba esperando que Jesús terminara para poder decirle: Maestro, dile a mi hermano que divida esa herencia conmigo, porque fue lo que le preguntó. Oye, tengo un hermano ahí que no sé, no quiere dividir su herencia. Algo estaba pasando, no sabemos a plenitud, con detalle, pero vemos que la verdad, hermano, que vemos aquí es que Jesús no se preocupa automáticamente por la situación financiera de aquella persona, aquel conflicto familiar, sino que va a una raíz, a la raíz del problema. Vemos que anteriormente Jesús le estaba diciendo a sus discípulos una advertencia. Vimos que eran palabras de ánimo, pero también palabras de advertencia para los seguidores de Jesús. Cuídense, dijo Jesús anteriormente, ¿de qué? De la hipocresía, que es la levadura de los fariseos.
También vimos que Jesús los exhortó y los animó. No teman a los hombres. Den su temor reverente, su obediencia a vuestro Padre Celestial, a Dios que tiene poder para matar y también para arrojar en el infierno. Cuídense. Ahora dice el Señor en una advertencia que continúa aquí de la avaricia. Está diciendo el Señor a sus discípulos. Creo que lo primero que podemos ver aquí, hermanos, es que Jesús nos advierte: cuiden su corazón de la avaricia. Y eso era lo que estaba pasando. A simple vista, si nosotros volvemos a leer esta historia, parecía que el hombre tenía razón en lo que estaba pidiendo. Tengo una situación, tengo un conflicto familiar, donde mi hermano tiene la herencia y él no la quiere compartir conmigo. Y desde una perspectiva humana parecía que aquel hombre tenía razón, pero tenemos que recordar algo que vimos anteriormente. ¿No es verdad? Y es que Jesús conoce ¿qué? Jesús conoce a todos. Jesús conoce los pensamientos más profundos y las intenciones y las motivaciones más profundas del corazón del ser humano. Entonces, en otras palabras, Jesús no es quien le da un cuento. Cuando Jesús viene, Él no se queda con lo exterior. Él viene a la raíz del problema, porque ahí es donde puede empezar la solución. Ahora, ¿qué es lo que estaba sucediendo? Porque tenemos que entender el contexto religioso judío en aquel tiempo. ¿Por qué este hombre, viene y le pide esto a Jesús? Era algo razonable lo que él estaba pidiendo. ¿Por qué? Dice Deuteronomio, a los que les gusta tomar nota, Deuteronomio capítulo 21, del 15 al 17, que vemos que ha establecido por la ley que fue dada al pueblo de Dios en el antiguo pacto, por medio del siervo Moisés, vemos que estaba establecido que el primogénito, quiere decir el primer hijo de una familia, pudiera recibir una porción doble o tuviera la prioridad dentro de la familia si había más de un hijo. Entonces eso es importante entender lo que Deuteronomio deja establecido, que el primogénito tenía grandes beneficios, la primogenitura. También vemos en Número, capítulo 27, versículos del 8 al 11, que hay una manera establecida por la ley donde se debía regular la distribución de una herencia en caso que los padres fallecieran y hubieran muchos hijos, o el primogénito falleciera. Entonces había establecido leyes que Dios había dado a su pueblo para tener orden en caso que se dieran diferentes situaciones. Entonces, entendiendo a la luz del Antiguo Testamento, en estos pasajes, vemos que es normal lo que este hombre le estaba pidiendo a Jesús. También creemos que por el contexto religioso de aquel tiempo era algo bien común consultar a maestros de la época en el tema religioso de la ley sobre asuntos relacionados con herencia y con la misma ley. Y creo que este hombre vio a Jesús como un rabino. Quiere decir, él vio a Jesús como un maestro con autoridad capaz de resolver su conflicto. Pero si ustedes prestan atención a las palabras de este hombre, de este caso, de este testimonio en la Biblia, él viene y dice: dile a mi hermano. Vemos aquí que él no viene buscando un consejo, él no viene abierto en su corazón, no está dispuesto a ver, a explicar mejor la situación, a dar detalles y dejar que Jesús entonces sea el que le dé consejo a él y el que establezca el orden en la situación que estaba pasando con aquel individuo. Vemos que ya él había decidido en su corazón que él tenía la razón, sin dar más detalles de la situación. Vemos en otras palabras también, pudiéramos decir, que él quería que Jesús estuviera de su lado. Este hombre venía ¿qué? Con una expectativa, él venía ya con una idea concebida de la situación y él venía a decirle a Jesús lo que Jesús tenía que hacer. Y fíjate que Jesús estaba en medio de ¿qué? En medio de una enseñanza en aquel momento, una enseñanza importantísima que debía haber llamado a reflexionar a todos los que estaban ahí. Pero me gusta mucho, de nuevo, siempre, Jesús siempre nos está enseñando y me gusta siempre recordar eso, que el primer ministerio de Jesús fue y sigue siendo la enseñanza para aquellos que están dispuestos a seguir aprendiendo, disculpen. Vemos que Jesús responde: hombre, ¿quién me ha puesto a mí por juez o árbitro sobre ustedes? ¿Quién me ha puesto a mí? Y no creo que Jesús estaba diciendo en ese momento, con esa respuesta que estaba llamando a la reflexión a aquel hombre, no creo que Jesús estaba diciendo: no, esto a mí no me concierne, no me interesa.
No creo que Jesús está diciendo no es bueno practicar y buscar la justicia, lo que es justo, a la hora de tomar alguna decisión en situaciones. No creo que eso es lo que Jesús está diciendo. Creo que Jesús en lo que se está enfocando es que el primer problema que Él vino a resolver es el problema del pecado. Y el problema de la necesidad que tiene el ser humano caído en su pecado de recibir salvación en Cristo Jesús el Salvador. Como dice la palabra, porque el Hijo del Hombre, ¿qué? ¿Vino a qué? A buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces quiere decir, Jesús lo que está dando es prioridad a lo que tiene prioridad. Este hombre no le estaba dando prioridad a lo que llevaba prioridad, que era la enseñanza que Jesús estaba dando, la importancia de enfocarse en ¿quién? En Cristo como Señor y Salvador, como el Mesías, como el Salvador que se estaba esperando. Eso es importante entenderlo. Vemos que el hombre ve una herencia injustamente dividida desde su perspectiva, pero Jesús ve un corazón dominado por la avaricia. Por eso vemos que Jesús lo que va a empezar a atacar aquí, ¿qué cosa es? El problema del corazón de aquel hombre. ¡Wow! Cualquiera se hubiera confundido y dicho, wow, no, este hombre, pobrecito, la situación que tiene es bien difícil. Es la misma situación que había con los fariseos. Si usted se pone a pensar anteriormente en los versículos que hemos visto, los fariseos, ay, no, qué santos son, ay, ellos son muy santos, ellos aman mucho a Dios y sin embargo Jesús vino y sacó a la luz lo que había en el corazón de los fariseos. Y ahora Jesús viene con este hombre que intentó desviar la enseñanza, el enfoque que Cristo estaba llevando con los discípulos y con la multitud, trató de enfocarla en algo personal y se olvidó de que hay algo más allá de lo que él estaba tratando de resolver y que era muy importante, y es la salvación del alma. En otras palabras, pudiéramos decir que este hombre se había perdido en medio de la clase. ¿Usted le ha pasado eso alguna vez? Que le están enseñando algo y de pronto usted está en otro lugar, su mente está en otro lugar, su corazón está pensando en otras cosas y se perdió del mensaje, se perdió de la esencia de lo que le estaban enseñando en aquel momento. Mira el versículo 15, cómo Jesús da una gran advertencia. Ahora en este caso no dice específicamente para los discípulos, sino para todos. Él aprovechó aquella oportunidad y yo creo que es en el amor de Jesús que él hace esto. No es que Jesús, cualquiera escucha estas enseñanzas y dice, oye, pero a Jesús le gustaba meterse en problemas. Oye, pero Jesús lo que quería era buscarse enemigos, porque cada vez que alguien dice algo, ahí viene él y ahí viene con algo diferente y con algo que confronta y que trae, ¿no?, pensamientos y sentimientos y emociones. A veces que no es verdad, que se confrontan ahí, porque imagínate, el hombre viene y cualquiera dice, pero pobrecito, ¿por qué Jesús no atiende a este hombre? Si mira, le viene haciendo una petición tan sencilla, si eres tan sabio, tiene tanta autoridad, es tan bueno. Sin embargo, Jesús empieza a enseñar algo diferente, pero que iba con la raíz del problema, la cual aquel hombre estaba ignorando. Entonces cuando Jesús viene enseñando algo, no es que él quiera ser el malo de la película, porque él nunca puede ser el malo de la película, él es bueno en sí mismo, sino que él quiere ayudarnos. Él quiere ayudarnos. La gran advertencia está en el versículo 15, dice, estén atentos y cuídense de toda forma de ¿qué? De avaricia. Estas son palabras advertencia. Ahora en otra traducción dice mirar, que es lo mismo, cuidar, vigilar. Son palabras importantes, como él dijo anterior, cuídense de la levadura de los fariseos. Quiere decir, estén alerta, estén atentos contra estas zorrillas que se quieren colar dentro de la viña del Señor. Porque, hermanos, es una lucha, y una batalla espiritual que no podemos ignorar. En otras palabras, quiere decir vigilar, ser cuidadosos, prudentes, atentos para hacer algo, concebido como vigilar cuidadosamente contra la avaricia, la codicia. ¿Y por qué, mi hermano? Porque dice la palabra que la avaricia es engañosa. Y cuando hablamos de avaricia se refiere también a codicia. Es engañosa. Dice, cuídense de toda forma de avaricia. Eso es lo que la palabra enseña. Si usted lo puede ver ahí en los versículos que están, algunas partes que yo creo del versículo que queremos hacer énfasis. Cuídense de toda forma. Él no dice solo de avaricia, él dice de toda forma. ¿Por qué? Porque la avaricia puede tomar muchas formas en nuestra vida y puede colarse como esa zorrilla. ¿Cuántos lo creen? Amén. Hermano, ¿por qué? Porque la avaricia es engañosa. Ahora, ¿qué significa la palabra avaricia? Bueno, la palabra griega,
plonexia, codicia o avaricia, se refiere al, escuchen esto, al inmoderado y excesivo deseo de adquirir más riqueza. Fíjate que no es tener más. Cualquiera aquí puede querer tener más, pero es más riqueza. La avaricia es una posición frente al deseo y el vacío en el corazón del hombre. Dice la palabra que el corazón del hombre, ¿qué cosa es? Es insaciable. El ojo no se cansa de ver, el oído no se cansa de oír. Es insaciable, hermano, y eso es una realidad que debemos de tener en cuenta en nuestra vida, en nuestra mente y corazón. Quiere decir, la avaricia dice algo como esto: lo que tengo todavía no es suficiente. La avaricia es lo opuesto a contentamiento. La avaricia es lo opuesto a generosidad. La avaricia es lo opuesto a lo que es el verdadero amor de Dios, ese amor sacrificial. Eso es lo que es avaricia, hermano. ¿Usted quiere ver un ejemplo? Le voy a dejar un ejemplo para que si lo quiere practicar en su casa. Porque a veces uno tiene que usar cosas prácticas para entonces decir, oye, es como esto. Usted ha intentado tomarse, cuando usted ha tenido sed, saciar esa sed con un vaso de agua salado. ¿Usted alguna vez ha tomado agua salada teniendo sed? ¿Y qué es lo que pasa? ¿Se le quita la sed? No. Se toma otro poquito de agua salada teniendo la sed y nunca esa agua salada le mata la sed, sino que usted continúa, ¿qué? Sediento. Parecido a eso es la avaricia, hermano. Tomas agua salada, tratas de matar esa sed y la sed continúa. Así mismo es como funciona, ¿qué? La avaricia. Y me gusta mucho cómo Jesús entonces establece un principio fundamental para la vida cristiana. Aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en ¿qué? En sus bienes. ¿Qué es lo que está queriendo decir aquí Jesús? Tú no vales por lo que tienes, como la cultura enseña. ¿Qué la cultura enseña hoy? Mientras más tú tienes, más tú vales. Usted no ha visto a veces los videos cuando hacen videos futbolistas y estas cosas, y a veces señalan en los videos cortos, los que ven fútbol aquí, y a veces señalan el reloj y te sacan un comentario al lado. Está hablando un ejemplo, un futbolista conocido, y dicen, ese reloj cuánto costó, marca tal, vale no sé cuántos miles de dólares o millones de dólares. No, la cadena, no, la ropa que tiene. Y la cultura, hermano, eso es lo que enseña, que nuestro valor, ¿por qué? Por las posesiones que tenemos. Mientras más tienes, según la cultura, según el mundo, el sistema, la filosofía, las enseñanzas del mundo, que es uno de los enemigos que tenemos contra la verdad, según ellos, mientras más tú tienes, más tú vales. Y mientras más calidad tiene lo que tú tienes, más valor entonces tú tienes. Ahora, mi pregunta es, cuando todo eso se acabe un día, ¿dónde está el valor de la persona entonces? Hasta ahí llegó el valor de la persona, porque dice que este mundo, ¿qué cosa es? Pasajero. ¿No es verdad? ¿Quién se ha llevado algo de este mundo? Después que ha tenido tanto, nadie ha podido llevarse nada. Y sin embargo, entonces se acabó el valor de esa persona, si en eso era lo que estaba depositado su valor. Hermano, lo que Jesús está queriendo decir aquí es que nuestra vida no consiste y nuestro valor en las posesiones de las cosas materiales que tenemos. Eso es importante entenderlo. Tu identidad no es una casa, mi identidad no es un carro, mi identidad no es un salario, mi identidad no es un negocio, la ropa que uso, mi identidad no es una cuenta bancaria. Recuerda lo que dijo Jesús anteriormente, hablando a sus discípulos, a sus seguidores. Esto el mundo no lo entiende. Esto nada más, esta enseñanza es para los que han puesto la fe en Cristo, han nacido de nuevo y están siguiendo a Cristo, perseverando cada día. Jesús les estaba enseñando eso anteriormente. Vuestro Padre cuida de vosotros. Ustedes son de mucho más valor que esos gorriones, los cuales Dios no se olvida de ellos. Cuánto más ustedes, todos vuestros cabellos están contados. Tú delante de los ojos de Dios, tú eres algo precioso, valioso a la perspectiva de Dios. Y nada dice que es por lo que tenemos, sino por lo que somos en Cristo. Somos hechos hijos e hijas de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Ahí es donde está el verdadero valor, que no depende si tengo marco o no en mi vida, si tengo lo último o no en mi vida, de las cosas de este mundo. Eso es importante, hermano. A veces esto también es una realidad en el mundo en el que vivimos, en el país donde vivimos. Muchos venimos a Estados Unidos buscando una vida mejor. Eso no está mal. Buscando trabajo, buscando seguridad, buscando oportunidades para nuestros hijos, un mejor futuro. Eso no está mal. Dios no condena eso. Pero la Biblia honra el trabajo. Pero, como dice la Biblia en 2 de Tesalonicenses 3:10, como la Biblia lo honra, si alguien no quiere trabajar, que tampoco coma. Jesús nos está diciendo aquí que no trabajemos. Y Pablo dice también
en primera carta a Timoteo 5:8 que debemos proveer para nuestra familia, porque el que no provee para lo suyo es peor que un incrédulo y ha negado la fe, dice la palabra. Trabajar y querer tener no está mal, hermano. El problema no es trabajar. El problema comienza cuando el trabajo y las cosas materiales empiezan a ocupar el lugar de Dios en nuestro corazón. Ahí es donde empieza toda la raíz del problema. El problema no es progresar, hermano. Tenemos que a veces remodelar cosas, tenemos que avanzar, tenemos que cambiar a veces la ropa que ya está vieja por una ropa nueva. Un carro que se rompió, hay que comprarse uno nuevo, ¿no es verdad? Salir a veces de un alquiler y empezar un sueño en una casa. Eso no está mal, hermano. El problema no es progresar. El problema es progresar económicamente mientras retrocedemos espiritualmente. Ahí es donde está el problema. ¿Están aquí conmigo esta mañana? Amada iglesia, la pregunta para reflexionar hasta aquí, hermano, sería: ¿estamos ganando más pero buscando menos de Dios? Yo creo que podemos estar aquí en Estados Unidos como estamos tratando de vivir, ¿no es verdad? Cada día tratando de trabajar honradamente. Podemos venir aquí, podemos vivir aquí buscando una vida mejor, como algunos dicen, buscando el sueño americano, y descubrir años después que tenemos más cosas, pero menos tiempo para Dios, menos tiempo para nuestro matrimonio y menos tiempo para nuestros hijos. Esas son cosas tristes que a veces descubrimos a medida de que vamos trabajando y vamos haciendo cosas y tratando de ganar cosas, el sueño americano. Tenemos que cuidarnos, amados hermanos. Vemos cómo Jesús nos enseña, ¿no es verdad?, que las bendiciones de Dios no son solamente para nosotros. Recuerden, este hombre estaba preocupado ¿por qué? Más preocupado por una herencia que su hermano dividiera con él, más que ¿qué? Que su propio hermano. Eso es lo que está demostrando este hombre en su corazón. Pero Jesús nos enseña algo hermoso, no solamente para aquel público, sino para la iglesia hoy. Las bendiciones de Dios no son solamente para nosotros. ¿Usted lo cree? Que las bendiciones que Dios le da no es solamente para usted. Déjeme demostrárselo con la palabra. Dice Lucas 12, del 16 al 19, si va ahí conmigo, ¿qué dice? Y empieza Jesús con una parábola. Dice: también le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Ahora, tenemos que entender esto y tenemos que ser justos con la historia. Una parábola es una ilustración, una historia que Jesús usa, que puede haber sido real o no, pero lo importante es que es para transmitir una enseñanza, un principio espiritual para nuestra relación con Dios. Hay algo que es importante entender y tenemos que ser justos con la historia de este hombre rico. ¿Cuál no era su problema? ¿No era pecado ser rico? ¿Ustedes creen que sea pecado ser rico? ¿Usted cree que sea pecado luchar duro, tratar de ahorrar, planificar? ¿Eso es pecado? ¿Es pecado que usted prospere materialmente? No, hermano, a veces hay que tener cuidado porque hay personas que van al legalismo y se van a los extremos. No era pecado ser rico ni es pecado ser rico. Un ejemplo, Abraham, Génesis 13:2. Dice que Dios ¿qué? Lo prosperó en todas las cosas. Abraham fue un hombre rico y fue un hombre ¿qué? Dice la palabra que fue amigo de Dios, porque le creyó a Dios por su fe en Dios, la cual fue probada en fuego. Déjeme decirle. Job, ¿ustedes se acuerdan de la historia de Job? A veces recordamos la historia de Job como que Job lo perdió todo, ¿no es verdad? Y esa es la historia que nos acordamos. Pero Job fue un hombre rico y dice que fue un hombre temeroso de Dios. ¿Saben que eso está en Job capítulo 42, 12? Job fue bendecido abundantemente por Dios. De hecho, Dios le multiplicó al doble. ¿No es verdad? Le dio doble. Lo que había perdido al final lo recompensó. José de Arimatea en el Nuevo Testamento. ¿Ustedes han escuchado a José de Arimatea? José de Arimatea fue el que donó la tumba donde se puso el cuerpo de Jesús, el que vino por el cuerpo de Jesús junto a Nicodemo. Fue uno de los discípulos, pudiéramos decir, en secreto. ¿No es verdad? No abierta públicamente. Y José de Arimatea dice la palabra en Mateo 27, 57, que era rico, que tenía muchas posesiones. Vemos a Salomón también. ¿Cuánto Dios bendijo a Salomón? El cual oró a Dios, ¿por qué? ¿Por riqueza? No, él oró a Dios: dame sabiduría, Señor, porque soy joven para guiar a este pueblo tuyo. Y dice que Dios, por cuanto no me pediste riqueza, sino que me pediste esto, te daré esto y también te voy a ¿qué?
prosperidad material. Esos son ejemplos bíblicos de hombres de Dios, hermano. No vemos tampoco que este hombre hubiera robado para hacerse rico. La Biblia no dice nada de eso. No dice tampoco, nos da detalle tampoco de que hubiera engañado a sus trabajadores para hacerse rico. No dice la Biblia que hubiera sido deshonesto, por lo que vemos los detalles, ¿no es verdad? Entonces la pregunta sigue siendo, para reflexionar en el pasaje esta mañana, entonces, ¿cuál era el problema de este hombre rico? La Biblia lo deja clarito. Si usted va conmigo ahí mismo a los versículos que estuvimos leyendo, miren, escuchen la conversación consigo mismo. ¿Cómo dice este hombre? Ahí usted ve repetido, ¿qué haré? Mis cosechas, mis graneros, mi grano, mis bienes, mi alma. Si usted se da cuenta de algo, todo gira alrededor de ¿qué? Alrededor de sí mismo. Dios no está en esa ecuación, Dios no está en esa conversación. Todo se trata de ¿qué? De mí, mí. Ahí no se habla de un prójimo, ahí no se habla de Dios, ahí toda la historia está alrededor de ¿quién? De ese hombre. ¿Usted se ha puesto a pensar en eso, hermano? Yo, mío, para mí. Vemos que en el texto se destaca estas referencias, hermano, constantemente. Si usted lo ve ahí, está marcado ahí en los versículos que le puse con una línea debajo y marcado y resaltado con amarillo y con negrita. Usted puede verlo ahí claramente. Su mundo tenía un solo habitante, él mismo. Ahí es donde estaba el problema de este hombre. Pero yo quiero enseñarle más, yo quiero enseñarle dentro de esos versículos 3 problemas de este hombre que podemos identificar en esos versículos. Primero, el problema, ¿cuál fue? Olvidó que su vida era temporal. ¿En qué estaba enfocado el joven o aquella persona, aquel hombre, que no es el hombre rico de la historia, ¿no es verdad? Aquel hombre que vino a pedirle a Jesús, maestro, dile a mi hermano que parte la herencia conmigo. Él no dijo, maestro, él no vino arrepentido, él no vino diciendo, Señor, dame esa riqueza que solo tú me puedes dar de una relación personal contigo, dándome la vida eterna y guardando mi alma de ir al infierno. No, él no vino preocupado por eso. No, maestro, dile ahí a mi hermano, ahí resuélvame esta situación. Lo primero que olvidó es que su vida era temporal. Él dice, alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años. Y la pregunta es, ¿quién le prometió muchos años a ese hombre? ¿Usted se ha puesto a pensar? ¿Quién le prometió esos años? Nadie. Mira lo que dice Santiago, qué linda la palabra, cómo nos esclarece la palabra y nos ayuda a andar enfocados. Santiago 4:14 dice, ¿qué es la vida de ustedes? Dice, solo son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Bueno, hermano, eso es lo que la palabra enseña. Tenemos un tiempo contado y medido en esta tierra, aprovechémoslo bien para el Señor. Él dijo, no, alma, él estaba hablando consigo mismo como si él tuviera el poder para sumarse años a su vida. ¿No es verdad? Él había planificado cuidadosamente, pudiéramos decir, su jubilación, pero había olvidado prepararse para su eternidad. Dice la Biblia que está establecido que los hombres mueran una sola vez. Y después de eso, ¿qué pasa? Es juicio, cara a cara con Dios. ¿Y quién podrá justificarse delante de Dios? Con dinero. ¿Quién podrá justificarse delante de Dios con buenas obras? ¿Quién podrá justificarse, hermano? Solamente ¿qué? Aquellos que ponen la fe en Cristo Jesús. Eres el único que puede justificarnos delante de Dios. Y esa oportunidad es ahora aquí, en esta tierra. Después ya no hay más. Gloria a Dios que el Señor estaba dando esta enseñanza. Antes que llegara ese día, tenía tiempo ese hombre. Él se estaba ¿qué? Preparando para muchas cosas terrenales, pero no estaba preparándose en nada para la eternidad. Esa es la mente de ese hombre, el corazón. Como dice Pablo en un momento que, puesto vuestros ojos ¿dónde? Poned vuestros ojos ¿dónde? No en las cosas terrenales, sino en las ¿qué? En las cosas celestiales. Eso es lo que Pablo enseña. Un hombre que entendió eso después que tuvo un encuentro personal con Cristo Jesús. Segundo problema, este hombre rico, amada iglesia, olvidó a los demás. Mire, hermano, a nosotros nos tiene que preocupar lo que a Dios le preocupa. ¿Usted lo cree? Si nuestro corazón no está preocupado, no está enfocado en las cosas que Dios está enfocado, pues entonces no estamos alineados con el corazón de Dios. Este hombre, el segundo problema que tuvo, según vemos ahí, es que ¿qué? Olvidó a los demás, según la palabra. Tuvo una cosecha extraordinaria, podría haber preguntado, Señor, ¿a quién puedo bendecir? Dice que era rico.
Dice que había sido prosperado. Tenía suficiente para él y para ayudar a otros. Sin embargo, en ningún momento el Señor declara en su palabra que había pensado: ¿a quién puedo bendecir, Señor, con toda esta abundancia que tú me has dado? Yo estoy seguro que habían pobres en aquel tiempo, estoy seguro que habían viudas, que habían huérfanos, cosas por las cuales y personas por las cuales el Señor se preocupa. Yo estoy seguro que habían personas necesitadas a su alrededor, pero su única pregunta fue: ¿dónde voy a guardar todo lo mío? ¿No, verdad? Todo lo mío, ¿dónde lo voy a guardar? Quiere decir que vemos que este hombre no sabía lo que era experimentar el gozo de dar. ¿Saben que hay gozo en dar, hermano? Dice la palabra en Hechos, si a usted le gusta tomar nota, Hechos capítulo 20, versículo 35. Qué hermoso. Dice Pablo: más bienaventuranza hay en dar que en recibir. Quiere decir, tú eres más feliz y dichoso en dar, según la perspectiva de Dios, y también experimentas ese gozo, ¿no es verdad?, en tu corazón cuando lo haces, que en recibir. ¿Qué es lo opuesto a la codicia, a la avaricia, hermano? Una de las cosas que es opuesto a eso, que es la generosidad. Este hombre no sabía lo que era ser generoso. Este hombre no practicaba la generosidad. Y la generosidad se practica, hermano, ayudando a los que están a nuestro alrededor. La generosidad no es ayudándonos a nosotros mismos, es ayudando, ¿qué?, al prójimo. Ahí se practica la generosidad. La generosidad se puede ver en una frase como esta: Dios me ha dado para que también pueda bendecir. A mí me gusta mucho una frase, yo no sé si es mía original y la he aprendido en mi caminar con Dios o es de alguien más. Me disculpa si la escuchaban otro y tal vez estoy diciendo que es mía original, pero yo digo que cuando Dios te bendice por un lado, no cierres mucho la mano, empieza a abrir la mano por el otro lado. Porque cuando Dios te bendice por un lado, es para que esa bendición vaya también, influencie y afecte, ¿qué?, para bien a otros que están alrededor tuyo. ¿Usted lo cree, amada iglesia? Yo estoy seguro que usted lo ha experimentado. Yo no estoy hablando aquí cosas como que aquí nadie sabe ni ha experimentado eso. Yo estoy seguro que usted ha sido generoso, una persona generosa, y usted ha experimentado ese gozo en dar. Usted ha experimentado la bendición de Dios. Cómo Dios te da por un lado para que bendigas también a otros. Pero donde está el peligro es cuando Dios te bendice y aguantas tanto que se te olvida abrir la mano. Ahí es donde está el peligro, hermanos. Más bienaventuranza en dar que en recibir. Tercer problema de este hombre, y yo estoy seguro que ya usted lo notó en esos versículos: olvidó a Dios. Y yo creo que este es el problema principal. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo con el pasaje, porque el pasaje lo deja claro. ¿Quién le dio la tierra a ese hombre? ¿Quién creó en Génesis al principio los cielos y la tierra? Dicen, en el principio creó Dios, ¿qué? Los cielos y la tierra. ¿Quién creó el mar, las aves, los animales, el ser humano, nosotros? ¿Quién creó todo, hermano? El universo. Dios. Quiere decir, ese hombre está usando algo que Dios mismo había creado. Y aún así se olvidó de Dios. Este hombre trabajaba en la agricultura, pudiéramos decir. Era alguien que trabajaba en la tierra, ¿no es verdad? Entonces eso lleva trabajo. Y para que haya una buena cosecha tiene que haber, ¿qué? Lluvia. ¿Usted se ha puesto a pensar en eso? ¿Quién le dio la lluvia para la cosecha a ese hombre? ¿Quién le dio el sol para la cosecha de ese hombre? ¿Quién le dio la fuerza y la salud para que pudiera trabajar en esa cosecha? ¿Quién le proveyó los trabajadores, si tenía algún trabajador? ¿Quién, hermano? ¿Quién prosperó esa cosecha? Porque conozco personas que han perdido la cosecha. Porque en vez de venir la lluvia exacta, ha venido un torrencial, ha venido algo, y yo conozco personas que han perdido la cosecha por el mal tiempo también. Sin embargo, este hombre tuvo un buen tiempo, tuvo buena lluvia exacta, tuvo el sol saliendo todos los días, y la palabra dice que es Dios quien hace salir, ¿qué? El sol, y manda la lluvia, dice, sobre justos e injustos, sobre buenos y malos. Esa es la gracia general ¿de quién? De Dios. ¿Quién le dio todo esto a este hombre, hermano? Pero sin embargo, aun cuando sabemos que la respuesta es una sola, Dios. Dios es el que le dio todo esto. Pero no encontramos una sola expresión de gratitud de este hombre hacia Dios. Yo creo que él podía haber dicho, como dice el Salmo 103:2, como dice el salmista: bendice, alma mía, ¿a quién? Al Señor. Y bendiga todo mi ser su santo nombre. Dice, no olvides ninguno de qué. De sus beneficios. Wow, qué lindo si este hombre de la historia hubiera dicho así. ¿Qué diferencia hubiera habido en la historia?
Bendice, alma mía, Jehová. No olvides ninguno de sus beneficios. Quiere decir, no olvides ninguna de sus bendiciones. Eres quien te bendice. Bendícelo. Como decíamos en las ofrendas y los diezmos. ¿Quién da la fuerza? ¿Quién da la salud? ¿Quién da el trabajo? A veces estamos sin gratitud. A veces somos poco generosos. Pero ¿y quién te ha dado todo, hermano? Nosotros somos mayordomos de todo. Todo. Porque es Dios quien lo ha dado todo. Aún los que no son cristianos no lo entienden. Y es Dios quien le ha dado todo lo que tienen. Y eso solamente se puede entender y la vida se ve de esa perspectiva cuando entregamos nuestro corazón a Cristo en arrepentimiento. Nuestros ojos son abiertos, porque el salmista no decía esto porque sus ojos estaban con sus ojos cerrados, no, lo decía porque sus ojos habían sido abiertos por el Señor y él podía ver, apreciar la obra del Señor en su vida. Pero ¿qué es lo que dice este hombre? Descansa. Ya él tenía bastante, no se preocupó por el vecino, no se preocupó por un hermano, por nadie. Descansa, come, bebe, divierte, fiesta, dale, fiesta. Coja ahí, vive como que esto es todo, ya. No hay más nada después de la muerte, no hay más nada después de esto. Vemos que en la práctica este hombre vivía como si Dios, ¿qué? No existiera. ¿Usted está de acuerdo conmigo esta mañana, hermano? Que así es como estaba viviendo esta persona. Y yo creo que esto es un peligro muy actual, hermano. Este hombre pensaba en sí mismo y en el dinero sin importarle a los demás. También nosotros podemos caer en lo mismo. Podemos trabajar tanto para nuestra familia que terminemos sin tener tiempo para nuestra familia. ¿A cuánto les ha pasado eso hoy? Trabajamos y queremos más y empezamos a usar esa forma de avaricia, esa forma de codicia donde ya no tenemos tiempo para nuestra familia. Entonces, ¿qué es más importante? Las dos cosas son importantes y tenemos que buscar un balance. Hay que trabajar, hay que sacar el tiempo también. ¿Para qué? Para lo que es importante. Hermano, el deseo de tener más y más puede tomar muchas formas. A veces podemos decir, estoy haciendo esto por mis hijos, pero nuestros hijos necesitan más que cosas materiales. ¿Estás puesto a pensar en eso si tienes hijos? Nuestros hijos necesitan a sus padres, necesitan conversaciones con ellos, que los escuchemos, necesitan oración, necesitan conocer la Biblia, necesitan ver que Cristo ocupa realmente, ¿qué? El primer lugar en nuestro corazón. Tenemos también, hermano, que pensar en aquellas cosas que son importantes. Ahora es importante esto y no debemos de confundir presión financiera con avaricia. Una familia que batalla para pagar renta no necesariamente es codiciosa. Eso es importante entenderlo. No todo es codicia, no todo es avaricia, no todo el esfuerzo del trabajo, ¿no es verdad? Y algunas horas overtime, extra. Eso no quiere decir que eso es avaricia. Hay momentos en que hay presión financiera y tenemos que ver la diferencia. Pero los estudios sí muestran que el dinero puede convertirse en una fuente seria de tensión familiar. Un estudio de pareja citado en el 2024 reportó que cerca de una de cada 4 parejas identificaba el dinero como su mayor desafío en la relación. Esos son estudios investigativos, hermano, que se han hecho, que usted los puede encontrar. ¿Y por qué es que menciono esto? Bueno, porque debemos distinguir dos cosas. Necesidad se dice de esta manera: Señor, ayúdame a proveer. Esa es la necesidad. ¿Hay necesidad? Sí, siempre va a haber. Pero oramos: Señor, ayúdame a proveer. No es verdad, dame la fuerza, dame la gracia. Pero la avaricia, la codicia dice algo diferente: nunca será suficiente. Más. Nunca será suficiente. Y la verdad, hermano, es que cuando el dinero se convierte en el centro de nuestra vida, aparecen comparaciones, discusiones, ansiedad, secretos financieros, el sexo de trabajo y falta de tiempo para lo que también es importante. Ahora, creo que la solución que Jesús da no es irresponsabilidad financiera. Jesús nos está diciendo aquí que tenemos que ser irresponsables, ¿no es verdad? Con las finanzas, somos mayordomos. Lo que Jesús está queriendo decir es que tenemos que poner nuevamente a Dios como ¿qué? Como el centro de nuestra vida. Ahí es cuando todas las demás cosas van a coger su orden. Pero cuando es el dinero lo que está como primero en nuestro corazón, ahí la avaricia se filtra en el corazón y Dios pierde ese lugar en el trono que tiene que estar en nuestra vida. Por eso hay que volver de nuevo a ¿dónde? Dios tiene que ser siempre ¿qué? El centro en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestro hogar, en nuestras relaciones. Dios. Y ese hombre rico dejó a Dios fuera de su ecuación. Dejó a Dios fuera de su plan. Él no le hacía falta a Dios, según como él se expresa. Por eso creo que Jesús nos recuerda algo
importantísimo que tenemos que tener en cuenta aquí. Y es que nos recuerda que no controlamos el mañana. Mira Lucas 12, 20, como dice, si vas ahí conmigo. Pero Dios le dijo, él hizo sus planes, él habló de mí, yo, y de pronto Dios le da como un stop. Y alma mía, tienes muchas cosas para muchos años. Él se puso hasta años, él parecía que tenía hasta el control de cuántos años iba a vivir. Y de pronto Dios se le apareció, porque Dios nunca está fuera, hermano. Aunque haya personas que lo dejen fuera, Dios sigue siendo Dios. Y Él está sentado en su trono y todo se va a hacer conforme a lo que era planificado. Pero Dios le dijo, necio. Es como que estás ahí en esa ilusión de que yo tengo el control de todo. Y de pronto haciendo tus planos, olvidándote de Dios, y Dios viene de pronto y te sorprende. Y te interrumpe toda esa ilusión que tú tienes. Necio, esta misma noche te reclaman el alma. Esta misma noche. El hombre estaba hablando de años, de una planificación futura, y Dios le está hablando ¿de qué? De horas. Esta misma noche llegó tu hora. Y ahora, escucha, y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? ¿Para quién será todo lo que tú has provisto? Esta misma noche. El hombre dijo, descansa. Dios dijo, tu alma será requerida esta misma noche. El hombre hizo planes para décadas, pero Dios no sabía. No sabía que solamente tenía algunas pocas horas. Y Dios lo llama como necio. Y no creo que lo llama así, no es verdad, porque Dios quiere ofender a nadie. Necio, cuando usted va a la traducción de la palabra, se refiere a alguien tonto. No es alguien con falta de inteligencia, no es alguien con falta de intelecto, con discapacidad, no, eso no es a lo que se está refiriendo Dios. Es alguien con falta de ¿qué? Sabiduría. Es alguien, como dice el Salmo 53:1, el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Así es como actúa el necio. El necio es una persona que dice en su corazón, se convence él mismo, no hay Dios. Dios no existe. Eso no es verdad. Yo soy mi propio Dios. No es verdad. Yo planifico y yo hago mi propio futuro. Yo tengo todo en mis manos. Ahora Dios no lo llama necio, no porque tuviera dinero, no porque tuviera granero, no porque hubiera planificado, porque dice Proverbios 6:6, incluso Dios elogia a las hormigas, que tenemos que aprender ¿de qué? De las hormigas, cómo trabajan constantemente para prepararse para el invierno. Quiere decir, la palabra nos enseña que tenemos que aún aprender ¿de qué? De aquellos seres tan pequeños que se esfuerzan, son perseverantes y trabajan y se preparan. No, Dios no está llamándolo necio porque él hubiera planificado. José también almacenó alimentos durante 7 años, hermano, de abundancia, para prepararse para los de escasez. Y Dios fue el que le dio toda aquella revelación. ¿Usted se acuerda de eso en la Biblia? Planificar no está mal, hermano. Eso no es lo que Cristo está señalando aquí, ni Dios. Su problema no era planificar. Su problema era planificar sin Dios. Dice que el hombre ¿qué? Planifica, ¿no es verdad? Pero ¿quién es el que dispone al final? Dios, amada iglesia. Como dice el Salmo 39, del 4 al 6, hablando del hombre. El hombre amontona riqueza y no sabe quién las va a recoger. Y a veces ahí donde estamos afanados, amontonando. ¿Y para quién será lo que has provisto? Dice el Señor. Todo aquello que llamó mío, en unas pocas horas dejó de ser suyo esa misma noche. ¿Están aquí conmigo esta mañana? Y me gusta mucho cómo el versículo 21, si usted puede ir a su Biblia, ya estamos terminando, dice la palabra, y aquí vemos el centro del mensaje. Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Así es el que hace para sí tesoros. Creo que Jesús nos llama, hermano, a ser ricos, no para con nosotros mismos, sino para con Dios. Amén. ¿Cuántos lo creen? Jesús presenta 2 maneras de vivir. Vivir acumulando para mí o vivir siendo rico para con Dios. Dice la palabra en Mateo que no os hagáis tesoros en la tierra, donde el ladrón roba, donde el orín corrompe, no es verdad, la polilla, sino haceos tesoros, ¿dónde? En los cielos, donde ahí va a estar seguro tu tesoro, porque donde esté tu tesoro, ahí estará ¿qué? Lo que realmente es importante y la prioridad para ti como lo primero, ahí va a estar tu corazón. Si es el dinero, pues ahí va a estar tu corazón. Si es Dios, tu corazón va a estar con Dios en todas las decisiones que usted tome. Ahora, ¿qué significa ser rico para con Dios, amada iglesia? Yo les traje aquí en la diapositiva algunas
verdades de lo que creo que significa, según la palabra, ser rico para con Dios. Primero, no significa regalar todo y quedar irresponsable sin nada. Hay personas que dicen, ellos se van al extremo, ¿no es verdad? No, yo lo doy todo, yo me quedo sin nada y después estoy sufriendo y quejándome. Y no, hay que buscar un balance. Ahora, yo creo que primero, ser rico para con Dios significa reconocer todo lo que tengo pertenece a ¿quién? Al Señor. Todo lo que tengo. Vamos a hablar de algunas cosas, lo que tengo. Mi tiempo, ¿de quién es? Del Señor. Mi casa, ¿de quién es? Del Señor. Mi trabajo, mi dinero. A veces pensamos que el dinero nosotros es nosotros, ¿no es verdad? Porque lo trabajamos y lo luchamos fuerte con el sudor de nuestra frente. Pero tenemos que recordar que todo lo que tenemos que es de Dios. Mis habilidades, mis talentos, los regalos espirituales que el Señor me ha dado, mi familia, mi futuro. Hermano, todo lo que tengo es de Dios. Ahí es donde empezamos a ser ricos para con Dios. Cuando reconozco que todo lo que tengo pertenece al Señor. Ahí mi mentalidad empieza a cambiar. Ahí mi perspectiva y mi cosmovisión de la vida empieza a cambiar. Y según lo que creemos, dice que vamos a vivir. ¿Usted lo cree? Si usted cree que todo esto es suyo y que usted es dueño de todo esto y Dios no es el que le ha dado todo esto, pues usted se va a proyectar de esa manera. Como este hombre rico. Yo, mí, todo es mío. Dios está fuera de la ecuación. No, hermano. Entonces debemos de preguntar, Señor, después que entendemos y reconocemos, así es como vamos a ser ricos para con Dios, hermana iglesia, en lo práctico. Entonces después que reconocemos todo esto, nos debemos de preguntar, Señor, ¿cómo puedo usar todo esto que me has dado para tu gloria? Oh, ¿cuántos han hecho aquí esa pregunta? Señor, ¿cómo puedo usar todo esto que me has dado para tu gloria? Ahí empieza a cambiar, ¿qué, hermano? Nuestra relación con las posesiones materiales. Si tan solo aquel hombre rico hubiera dicho, Señor, gracias por todo lo que me has dado, me has bendecido, me has prosperado y toda la gloria a ti. Señor, ahora todo esto que me has dado, ¿cómo lo puedo usar para tu gloria? Porque mi tiempo aquí es corto y yo sé que tengo una eternidad contigo, ¿no es verdad? Y así es como se demuestra, hermano. Se demuestra, ¿verdad?, que tenemos una eternidad con Cristo, hermano, estando ahora aquí y cómo actuamos y cómo vivimos aquí. Dice que no somos salvos, ¿por qué? Por buenas obras, sino por gracia y por la fe en Jesucristo. Pero las buenas obras son evidencia de que nuestro corazón ha sido transformado por el poder del Evangelio. Quiere decir que sí hay algo que se tiene que ver para realmente saber dónde está realmente alineado nuestro corazón. Por eso yo, amada iglesia, y con esto termino, vamos a estar teniendo la Santa Cena en esta mañana. Dentro de poco el hermano Jaime, el pastor Jaime, va a estar dirigiendo la Santa Cena con nuestro hermano José y José Antonio. Y yo quiero dejarle de manera rápida 3 preguntas de reflexión para cada familia que hay esta mañana aquí y que nos puedan estar viendo online. 3 preguntas para llevar a la casa esta semana para que usted converse con su familia, ya sea con su esposa, con su pareja, con sus hijos, con su mamá, con un hermano. Primera pregunta, ¿qué estamos persiguiendo como familia? ¿Qué estamos persiguiendo como familia? Si nuestros hijos observan nuestra vida, concluirían que lo más importante es Cristo o ganar más. Segunda pregunta, ¿estamos agradecidos a Dios por lo que tenemos? Pero hermano, usted quiere vencer el enemigo de la codicia y la avaricia, aprende a estar contento. Aprende a estar contento. Aprende a estar agradecido. Empieza a dar y salga de ese estado donde todo se trata de mí. ¿Estamos agradeciendo a Dios por lo que tenemos? ¿Saben que hay personas que mientras más se enfocan en lo que no tienen, menos ven lo que tienen? ¿Usted sabe eso? Pero cuando empezamos a apreciar lo que Dios nos ha dado, empezamos a agradecerle a Dios, sea mucho o sea poco, simplemente estar agradecido, Señor, gracias por lo que me has dado. Hermano, tú empiezas a ver un cambio, es hermoso. La gratitud combate la codicia. Y tercero, ¿cómo podemos utilizar algo que Dios nos ha dado para bendecir a otra persona? Aquí en la abundancia donde estamos en Estados Unidos. Puede ser tiempo, puede ser comida, una casa, una invitación a una casa. Puede ser ayudar a alguien necesitado con ofrenda, poner a disposición los talentos que Dios te ha dado, porque al final los dones y los talentos que tenemos para bendecir el cuerpo de Cristo. Puede ser manejar a alguien que esté necesitado de ayuda con tu automóvil, una conversación, un tiempo de escuchar a alguien, un tiempo de hospitalidad, invitación a tu casa.
Hermano, la generosidad y el amor comienzan cuando comenzamos a preguntar, Señor, ¿cómo puedo usar lo que me diste? La iglesia debe hacerse esa pregunta siempre. ¿Para salir de qué? De esa posición donde todo se trata de mí. Y Dios y el prójimo son los últimos. No debe ser así. Yo quiero invitarte ahí donde estás, que puedas inclinar tu rostro y vamos a orar antes de pasar a la Santa Cena. Y quisiera que pudieran llevarse estas preguntas para su casa, que pudieran reflexionar y orar y pedirle a Dios gracia, sabiduría y guianza, y que examine nuestro corazón. Hermano, quiero concluir con esto. La verdadera riqueza consiste en pertenecer a Cristo. Tener una relación personal con Él. Porque solo Cristo nos puede ayudar a contentarnos. Solo Cristo puede satisfacer nuestra alma y llenar el vacío insaciable de nuestro corazón. La verdadera riqueza consiste en buscar primero su reino, utilizando todo lo que pone en nuestras manos para su gloria y bendición de otros. Si hay alguien aquí esta mañana que el Espíritu Santo ha estado hablando a tu corazón, esta palabra ha estado tocando tu corazón, si aún sigues con un vacío que no se llena con nada de lo que has intentado y sigues tratando de llenarlo con cosas de este mundo, déjame decirte, solamente en Cristo, en una relación personal con Él, Él te ama, Él pagó en la cruz por ti y su sacrificio es suficiente para llenar tu vida, para darte vida y vida eterna. No hay otra manera. Si esta mañana ya tenemos aquí hermanos y hermanas que ya entregaron su corazón a Cristo, pero aún siguen batallando con la codicia, con la avaricia, yo te animo, yo te exhorto a que medites y que empieces y que pongas a Dios como lo primero. Que reconozca que todo lo que tienes es de Él. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Padre, bendícela. Señor, ayúdanos. Sabemos que tú enseñas la verdad y la verdad es la única que nos puede hacer libres de la mentira. Ayúdanos a caminar en esa luz, Señor, que tú nos has dado, que eres tú mismo en nosotros, Señor. Ayúdanos a negarnos a nosotros mismos, Señor, y a seguirte cada día. Señor, ayúdanos a preocuparnos por las cosas que tú te preocupas. Alinea nuestro corazón contigo. Perdona todo pecado, Señor. Si hay avaricia, codicia en esta mañana aquí en los corazones, Señor, en nuestros corazones, pido que tú nos perdones, que tú nos limpies. Muchas veces ha tomado diferentes formas este enemigo, Señor, y nos hemos dejado llevar, Señor, por las malas decisiones. Señor, ayúdanos. Nos arrepentimos en esta mañana, Señor, y reconocemos que tú eres Dios, que tú eres nuestro Señor y nuestro Salvador. Ayúdanos a no terminar como ese hombre rico, Señor, que no sabía ni la hora y solamente vivió para las cosas de este mundo. Ayúdanos a vivir para lo que es eterno, Señor. Ayúdanos, enséñanos a hacer tesoros en los cielos, porque sabemos que ahí está nuestra vida guardada contigo, Señor, y un día será manifestada. Padre, bendice a tu iglesia. Pido que tú bendigas a cada familia presente, Señor, y que tú sigas hablando y que tú nos sigas ayudando a seguir creciendo, a madurar en obediencia a tu palabra, en una relación personal contigo, papá. Si hay alguien aquí esta mañana que aún no te conoce, Señor, Señor, pido que tú abras sus ojos, que tú le convenzas al Espíritu Santo y que pueda tomar la decisión por ti. Aquel hombre rico no sabía que le quedaban horas, que le quedaba poco tiempo. Solamente tú sabes los tiempos, Señor. Pido que esta mañana sea alguien que no se vaya a este lugar sin ti, Señor. Sigue fortaleciendo tu iglesia y que podamos reflejar el amor de Cristo, la generosidad de Cristo, Señor, y aprender a estar contentos y agradecidos por todo lo que tú has hecho, lo que estás haciendo y lo que tú prometes que harás. En el nombre de Jesús. Amén.